Hola, ¿cómo están? Yo soy Carla y hoy en Entre Líneas les voy a platicar un poquito sobre el libro El lugar de la herida de Laura Baeza. Laura Baeza es una escritora mexicana, de hecho esta es su segunda novela, y se me hizo una novela muy interesante porque en ella explora desde dos voces femeninas, que es de la de Lucero. Lucero es una adolescente víctima de trata de personas y Dolores, que es una madre buscadora. En ella quiere explorar cómo es la perspectiva desde la víctima y el victimario y cómo en muchas ocasiones pues tienes que hacer muchas cosas para sobrevivir en estos contextos y qué es todas las consecuencias que pueden ocasionar. Si bien obviamente uno de los temas centrales del libro es la trata de personas y la explotación sexual, también aborda diferentes temas que se los iré platicando hoy. Para mí este libro fue muy impresionante, es una novela como muy desgarradora porque toma temas muy fuertes, pero al mismo tiempo creo que nos hace reflexionar un poco cuál es nuestro papel en la sociedad y más porque muchas veces llegamos a ser cómplices de lo mismo y justamente como genera este miedo, esta impotencia, no este enojo por muchas de esas situaciones que a veces no alcanzamos como a entender por completo o ser tan conscientes de las estadísticas o ser conscientes de todo lo que padecen en algunos sectores del país. Este libro está ambientado en lo que es Tlaxcala y Puebla de México y bueno, obviamente nos pone en el contexto de que para secuestrarlas y explotarlas, pues las ven como una mercancía. ¿Y cómo es que llegan a ellas? Pues por medio de un enganche. Comentaba que está contada por dos voces, una de ellas Lucero, que es la narradora adolescente y ella viene de un contexto muy vulnerable, de padre alcohólico, de una madre que cuando meten al papá a la cárcel, ella queda muy vulnerable, se muere un hermano por lo mismo, cuando intentan violar a Lucero, entonces él la defiende y lo matan, y por este crimen su padre va a la cárcel, entonces es una familia disfuncional, y justamente cuando pasa esto, la madre pues se vuelve prostituta, se alcoholiza, realmente como que deja de prestarle atención a Lucero y la culpa por lo que ha pasado en vez de defenderla, ¿no? O ver su punto de vista. Es por eso que en Lucero vemos una adolescente muy vulnerable, que aparte es vista como una burra, una sucia, que no va a prosperar, que no va a llegar a nada, porque ella está recursando su último año en la escuela, en la secundaria, entonces está repitiendo. Y esto hace que las demás personas pues no la vean como una persona confiable. Al mismo tiempo, dentro de la escuela, pues nos menciona el libro cómo estos contextos hacen que dentro pues los rezaguen, ¿no? De que no les presten la misma atención porque creen que ya no van a continuar con sus estudios. Justamente esto hace que ella se refugie en amistades que no son tan buenas para ella o que en un sentido pues la hacen todavía más vulnerable y esto es lo que pasó. Que se junta con personas que son más grandes, que están en la preparatoria y aquí conoce a una persona, a un hombre o un muchachito más bien que tiene alrededor de 16, 17 años como ella más o menos, y cómo la engancha con esta idea de seguridad, del amor, de que con él todo va a estar bien. Y es un proceso lento realmente porque las van captando de esta manera. Y al mismo tiempo, pues como que las van aislando y las quieren como, pues yo tengo dinero, yo te puedo dar todo esto, pero tienes que venirte conmigo. Y vemos la contraparte de este amor que es la mamá de Nancy, Dolores. Esta es otra narradora de la novela. Dolores es una madre buscadora que es la mamá de Nancy, una compañera de Lucero en la cual pues justamente Nancy entra y como que se hace muy amiga de Lucero, pero como que en la novela nos hacen entender que Lucero realmente no quería ser su amiga, ella solo la seguía. Pero justamente como que en este periodo de que Nancy la persigue, pues conoce a este otro grupo de amistades donde pues son más grandes, van a fiestas, salen con hombres en motocicleta y Nancy al final no le interesa porque ella tiene como como panorama donde se quiere ir a venir a estudiar a la Ciudad de México, entonces está como súper concentrada en eso, pero uno de estos hombres, muchachitos, se obsesiona con ella y es cuando la secuestra. Entonces, en este momento del secuestro, pues vemos toda la parte
que no conocen sus padres, ¿no? De que se mensajeaba con alguien, que a veces llegaba tarde, de que era una persona muy solitaria, que realmente aunque estuviera con sus padres no tenían tan buena comunicación porque como que no sabían que les gustaba o la veían como que pues ya va a salir bien y no le va a pasar nada y no estaban conscientes realmente de lo que ella hacía o no hacía dentro de su casa o la escuela. También obviamente vemos cómo es la culpa justamente por esto, de que ellos están trabajando tanto para darle algo a ella, para poder mandarla a estudiar, que pierden de vista tal vez el estar un poco más presentes de una forma, pues platicando, estar, no sé, comer con ella, este tipo de cosas. Y vemos también cómo los grupos de ayuda, pues son tan importantes, ¿no? Cómo son tan importantes los cuidados de otros y sentirnos como que alguien nos entiende o ser empáticos para que estas madres pues como que puedan seguir adelante. Obviamente pues esto es un tema muy recurrente que podemos ver en los grupos de madres buscadoras y uno de ellos es justamente cómo es la impunidad dentro de las instituciones. Y este es un tema muy marcado ya que en ella nos vemos cómo ella va al MP, a las fiscalías, a meter documentos, las denuncias, pero no le creen, porque en una de estas le llega como un mensaje de texto diciendo que es Nancy, que ella está bien y que quiso huir. Entonces, obviamente, las autoridades no lo toman tan en serio y es como vemos que ella se empieza a desesperar y básicamente necesitan tener más recursos para buscar investigadores privados que les den el acceso a como carpetas o que puedan investigar más, ya que las autoridades pues realmente ya no son empáticas o creen que justamente como que se fue con el novio, que estaba mal en casa y que por eso quiso ir. Y vemos cómo todas estas instituciones muchas veces están con el crimen organizado y tienen a archivar carpetas a los desaparecidos, no los buscan o no les dan la importancia necesaria que deberían de darles a todas estas denuncias. Y justamente como muchas personas ya deciden a veces no denunciar esto porque no se les da como la ayuda necesaria. Pero también no solamente, como les comentaba, es algo institucional, también es algo social. ¿Por qué? Porque es un silencio como colectivo el que se relaciona mucho. Ahora con las redes sociales y los medios de comunicación, pues tal vez ya estamos un poco más en contacto con todas las desapariciones o con algunos casos, pero desde dentro también es algo muy privilegiado porque a veces tendemos en redes sociales a compartir más la historia, no sé, de alguien que es un niño, no sé, güerito, de ojo verde, que viene de una familia privilegiada, porque en nuestra sociedad pues eso se nos hace raro, que este niño pueda desaparecer, pero en cambio tenemos a niños indígenas, a niños de contextos muy vulnerables y a veces estamos normalizando que desaparecen y pues ya desapareció y pues no hay nada que hacer. Justamente a veces esto es lo de las redes sociales, que no hay desinformación completa o solamente seleccionamos a veces desde nuestros prejuicios lo que creemos que debe de compartirse. Al mismo tiempo, obviamente las redes sociales han sido un arma muy poderosa para las madres buscadoras porque en ellas han encontrado red y de en todo el mundo y se pueden comunicar con, no sé, en Chihuahua, Monterrey, Cancún, estando desde la Ciudad de México o en Tlaxcala sin tener que viajar hasta allá, ¿no? Y ahí se pueden comunicar, dar tips. Obviamente vemos que también por las redes sociales se viraliza pues ya más rápido pues los carteles de desaparición de las mujeres, de los niños, ¿no? Y esto es muy importante porque hace que la búsqueda a veces por las mismas autoridades se tome un poco más en serio cuando los casos se viralizan. Porque por lo mismo, pues como que pone en evidencia todo lo mal relacionado, lo mal estructurado que está, pues, el sistema de justicia. Y también una problemática que, bueno, yo lo relacioné así con el libro, es cómo el capitalismo y el amor, pues, son una mercancía y cómo se maneja esto así. Fue un tema que me resonó a mí en el libro y justamente es cómo los cuerpos se ven como mercancías de consumo para alimentar un mercado criminal. Obviamente vemos situaciones en el libro donde las niñas son transportadas para estar con extranjeros, con grupos obviamente
de políticos, de gente importante del pueblo, pero vemos justamente cómo esto, pues ya ni siquiera las ven como mujeres o como niñas, sino simplemente como una mercancía y esta mercancía pues va a hacer que yo tenga dinero y voy a generar, porque obviamente justamente es lo que yo les platicaba, cómo se relaciona la víctima y el victimario. Ese es un tema muy importante que mencionan en el libro porque, bueno, conocemos a Lucero y Lucero obviamente ella es una adolescente, pero dentro de este grupo de adolescentes que tienen capturadas, pues es la mayor. Y a ella le dan un puesto de poder en el sentido de que a ella no la van a vender, pero ella es la encargada de que las niñas se porten bien, de arreglarlas, de limpiar los baños, de hacer la comida. Entonces, para las demás, pues al mismo tiempo, esto es de, ella está dentro de este grupo. Cuando ella está haciendo esto para sobrevivir, porque vive bajo amenazas, también la violentan, ¿no? La, en un momento, pues ella creía en este amor romántico y justamente este novio es el que primero la saca como de su casa con promesas de te voy a proteger, te voy a cuidar, vamos a estar bien juntos todo el tiempo. Y mientras va pasando el tiempo, pues ella se da cuenta de que pues no, sino simplemente la está aislando. Y es cuando la secuestra y la engancha con esto de, no, tú me debes mucho dinero y entonces ahora tienes que trabajar para mí para poder pagarme. Y esa es la historia que mencionan que han pasado todas estas niñas y es así como llegan y las enganchan. Y justamente ella es como esta víctima que se va a volver una persona dentro de este grupo, pues como un victimario, porque para poder ella sobrevivir, pues va a hacer que otras pues se tengan que prostituir y amenazarlas o estarlas vigilando. Y también un tema muy importante que vemos en el libro es justamente cómo participan las redes de la familia en estos negocios. Justamente es lo que les decía, cómo impacta el capitalismo para mí en esto, porque ya las ven como una mercancía, están completamente deshumanizadas y es como de, pues ya, esto es lo que va a hacer la familia y lo vamos a hacer. Porque justamente en el libro vemos que toda la familia está alrededor de esto, que es un negocio familiar y que la sociedad justamente no le presta la atención. ¿Por qué? Porque vemos que en el pueblo pues todos son muy conocidos y no hacen nada, es como que sabes que está pasando algo, pero no te involucras. Obviamente por miedo, porque tal vez te deja un beneficio económico, no lo sabemos, pero la gente pierde esta empatía y no se involucra. Y esto hace que obviamente pues se crea en muchas ocasiones esta dinámica de poder y son cómplices y reproducen esta violencia porque es con lo que han crecido. Y básicamente esto es de lo que trata el libro. Es un libro la verdad muy interesante, a mí me gustó mucho. Justamente como les decía antes, es un libro que me hizo enojar también mucho. Obviamente me dejó con ganas de investigar más sobre el tema, de leer más sobre el tema, cómo informarme más y cómo yo lo relacioné también, cómo es tan importante el cuidado colectivo y estas redes de apoyo que podemos ir trazando, ¿no? Para cuidarnos unos a otros y también cómo, pues a veces son temas tan difíciles de hablar, pero que es tan importante hacerlo para cuidarnos entre todos. Espero les guste, se animen a leerlo. La primera novela también de la autora es muy buena, tiene temas relacionados, entonces espero que se animen a leerlo y por aquí nos estamos viendo.